Vamos a empezar a crear nuestro proyecto y para esto vamos a elegir Embed View Activity, aquí de todas estas plantillas, y vamos a darle en siguiente. En esta parte lo que vamos a hacer será asignarle un nombre. En este caso vamos a llamarle curso.venta, por ejemplo, ¿no? Con las iniciales de ello. Luego tenemos aquí la ubicación donde será guardado nuestro proyecto. El lenguaje de programación será Kotlin y el SDK será la 24 que estaremos utilizando, es decir, Android 7. Lo demás dejamos todo por defecto y damos clic en finalizar. Ahora lo que vamos a hacer es esperar aquí un momento a que el editor de Android Studio termine de configurar y de crear nuestro proyecto. Nuestro proyecto ya ha terminado de crearse y simplemente de momento vamos a cerrar estas pestañas y vamos a refactorizar sus nombres. Vamos acá. Esta actividad lo que vamos a hacer es que se convierta en la actividad de login. Esto nos va a servir para poder hacer el login, así que cambiamos a login activity, refactorizamos y vamos a hacer lo mismo con el XML y aquí también vamos a cambiarlo por activity en login. Refactorizamos, nos vamos a nuestro paquete y aquí lo que vamos a hacer será agregar una nueva actividad. Esta va a ser la actividad principal, es decir, la que va a tener el menú. Ese menú estará al lado izquierdo, así que vamos a elegir esta plantilla, damos clic y vamos a dejar aquí el nombre por defecto. Simplemente damos clic en finalizar. Aquí vamos a esperar a que se termine de configurar y crear los archivos necesarios. Culminado la creación de estos archivos, vamos a cerrar todas estas pestañas. Y ahora lo que vamos a hacer será agregar todas las dependencias que vamos a estar utilizando a lo largo del desarrollo de nuestro curso. Que nos vamos aquí a los Gradle y vamos a ubicar aquí el archivo libversions.toml. Abrimos este archivo. A ver. Y en esta parte están todas las versiones de las dependencias que está utilizando por defecto nuestro proyecto. Vamos a aprovechar aquí para actualizar esta dependencia y en esta parte vamos a agregar todas las versiones de las librerías o dependencias que estaremos utilizando. Aquí básicamente está representado este número que será la versión de cada una de las dependencias que estaremos utilizando, ¿no? Lo mismo sucede con esta parte. Así que vamos ahora aquí están las librerías y es aquí donde vamos a agregar toda esa dependencia. Nos ubicamos en esta parte, hacemos un espacio y aquí estarán todas esas dependencias que vamos a usar. Así que subimos aquí y explicamos. Estas dos dependencias nos va a servir para mostrar la publicidad de Google AdMob. Básicamente esta es la librería para la publicidad, pero es obligatorio y necesario utilizar también Firebase Analytics. Así que estos dos son obligatorios para mostrar publicidad. Aquí lo que está indicando es la versión de esta librería que se va a utilizar. Toda esta versión o ese número está representado aquí, en esta parte que hemos agregado, ¿no? Es decir, toda esta parte. Y básicamente esta es para esta dependencia. Aquí tenemos para Firebase Analytics, que básicamente lo está trayendo desde este punto. Seguimos. Ahora, para manejar la base de datos con Room, estas son las dependencias que estaremos utilizando. Básicamente esta es la dependencia de Room y esto es el compilador básicamente, ¿no? Y aquí ambos comparten la misma versión.
que está en esta parte. Estaremos utilizando la versión 2.6.1. Seguimos y ahora sí, para la inyección de dependencias vamos a utilizar Dagger Hill, y estas son las dependencias. Estas dos son necesarias, y aquí también está indicando la versión de esa dependencia, ¿no? Tal como hemos puesto en esta parte superior. Aquí vamos a utilizar la versión 2.51. Luego vamos a tener aquí otra librería. Esta nos va a servir para poder generar gráficos en nuestro reporte, ¿no? Esta es la librería y esta es su versión, que también la tenemos en la parte superior. Seguimos, y esta parte es para las lecturas de código de barras, así como también los códigos QR. Así que estas dos son necesarias, y las dependencias, o las versiones mejor dicho, tanto de esta de aquí como la de acá, están en la parte superior también. Estas dos serían las que hace referencia. Por último, tenemos una librería de utilidades que nos va a facilitar, digamos, la vida, ya que vamos a poder, por ejemplo, mostrar mensajes, mostrar la fecha actual, convertir un valor doble a un string, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esta dependencia también la tenemos en la parte, o mejor dicho, la versión que estamos utilizando, ¿no? Que sería la 1.10. Luego también es necesario utilizar los plugins, así que nos vamos a ubicar en este punto y vamos a tener aquí los plugins, por ejemplo, para Dagger Hill, que serían estos dos que son obligatorios. Aquí Dagger Hill está utilizando Cap para las anotaciones, y para Room será esta de acá, que él utiliza el KSP, que también son las anotaciones, pero Room ya está utilizando esta nueva forma, mientras que a la fecha Dagger Hill todavía sigue utilizando Cap. Tenemos ello, y para la navegación segura tenemos esta o este plugin, ¿no? Que básicamente nos va a servir a nosotros para poder enviar información desde un fragmento hacia otro fragmento, ¿no? Esta es la forma recomendada por Google de cómo pasar ciertos datos entre fragmentos. Listo, ya tenemos todas estas dependencias. Esta es la nueva forma como se agregan dependencias. Así que ahora también necesitamos a Jetpack, que es necesario. Abrimos aquí el setting Gradle y nos vamos a esta parte, y aquí vamos a tener que agregar a Jetpack también. Este de acá será para Jetpack. Esta es la nueva forma. Antes no se utilizaba URI, sino iba directo aquí este valor. Esta es la nueva forma también como ahora está aceptando. Listo, tenemos ello. A ver, vamos a hacer aquí una sincronización para que se actualice esas dependencias o se descargue a nuestro proyecto. Ha terminado todo sin error, así que seguimos con las dependencias. Vamos aquí ahora al Gradle a nivel de módulo. Abrimos este archivo y aquí también vamos a tener que agregar esas referencias. Nos ubicamos en esta parte de aquí. Hacemos espacio y vamos a ampliar un poco esto. Y estas serían las dependencias. Aquí tenemos para Room, que básicamente hace referencia a nuestro archivo lib, que sería este de acá. Y dice que dentro de él está androidx.room.ktx. Así que vamos aquí, miren, está haciendo referencia a esto. AndroidX, que sería esta parte. Luego dice Room y aquí está Room. Obviamente este guión
se va a convertir aquí en un punto, o lo vamos a llamar como un punto. Aquí miren, ahí está. Luego dice room, luego hay un punto y luego está KTX. Entonces aquí está, mira, KTX, y este de acá hace referencia a ese punto, y eso va a suceder para los demás, ¿no? Es muy similar. Aquí está el otro y así sucesivamente para los demás. Así que aquí también tenemos que hacer esa referencia a cada una de las dependencias que nosotros estamos utilizando o vamos a utilizar, ¿ya? Es decir, todo lo está jalando desde este archivo. Volvemos aquí y aquí están todas. Además, vamos a tener que ir a la parte superior para indicar cuáles serán los plugins que estaremos utilizando. Nos ubicamos aquí y aquí también estarán las referencias hacia los plugins que estaremos utilizando. Por ejemplo, necesitamos plugin para lo que vendría a ser Dagger Hill, lo que vendría a ser las anotaciones, para manejar las anotaciones KSP, y lo mismo para manejar las anotaciones CAP. Y esto de acá es para la navegación segura. Ahora todo esto lo estamos jalando de los plugins, que hace referencia también, miren, a lib, y dentro de él dice que está plugin, y esto es, aquí está plugin, y obviamente este es el archivo lib, y aquí está plugin, y dentro de él aquí está lo que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, dagger.hill.android, y eso es lo que está aquí, dagger.hill.android, y así sucesivamente para los demás plugins. Ahora también debemos de agregar esos mismos plugins aquí al Gradle, pero a nivel de proyecto. Y aquí vamos a tener también que agregar esos plugins que estamos utilizando, que básicamente es lo mismo, solo que aquí debemos de completar con apply false. Que podemos copiar esto y vamos a pegar aquí también, aquí y en esta parte. Listo, eso es lo que haremos. Ahora sí, nuevamente vamos a tener que sincronizar nuestro proyecto para que quede todo ok y empecemos ya a crear nuestra arquitectura. Listo, ya terminó esto, así que ya podemos ir cerrando cada una de estas fichas. A recordar aquí también que nosotros vamos a tener que utilizar o activar aquí el view binding, y esto ya por defecto lo ha agregado, y si no, pues simplemente debemos de agregarlo en esta parte. ¿Ya? Así que ya tenemos todo esto, y ahora sí ya podemos cerrar todas estas pestañas porque ya no la vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer ahora es crear toda la arquitectura de nuestro proyecto. Así que vamos a empezar. Nos ubicamos aquí en nuestro paquete principal de curso PV. Le damos clic derecho y vamos a agregar aquí un nuevo paquete. Este paquete será para data. En este paquete estará todo lo que tenga que ver con la base de datos. Seguimos y vamos a crear otro paquete. Esto será, por ejemplo, para la inyección de dependencias. Aquí vamos a hacer esa inyección. Básicamente nos va a servir para eso. No va a tener otra responsabilidad más que la de inyectar las dependencias. Vamos a crear otro que sería para el dominio. Y aquí estará básicamente toda la lógica de nuestro proyecto. Y otro para la presentación. En la presentación estará todo lo que tenga que ver con la interfaz gráfica de nuestro proyecto. Ahora vamos a agregar todos los paquetes necesarios que va a tener la capa de data. Así que agregamos dentro de él, por ejemplo, estará el paquete DAO. El DAO se va a encargar de hacer todas las operaciones contra la base de datos, es decir, registrar, actualizar datos, eliminar, leer datos, etc. Todo lo que tenga que ver
con esa funcionalidad o esa responsabilidad. Lo siguiente que vamos a agregar será el paquete para las entidades. Aquí van a estar todas las entidades, es decir, todas las tablas que va a tener nuestra base de datos. Esa va a ser su única responsabilidad, la de almacenar las entidades de nuestra base de datos. Lo siguiente que vamos a crear será el paquete para la base de datos, database. Aquí estará básicamente esa base de datos que vamos a crear. Esa es su única responsabilidad. Seguimos y ahora vamos a crear el paquete para los mapper. La responsabilidad de los mapper es básicamente hacer la conversión de un modelo hacia otro modelo. Esa es su única responsabilidad. Más adelante veremos más detalles de esto. Y por último vamos a crear el paquete para el repositorio. Ahora, la responsabilidad del repositorio básicamente es la de interactuar con la capa de dominio, ¿ya? Es decir, va a proporcionarle información o va a recibir información de la capa de dominio. Esa es su única responsabilidad. Luego, ese repositorio va a poder interactuar internamente con estos paquetes, tanto con las entidades, va a interactuar también con el DAO, con el mapper, ¿no? Y para brindar información hacia afuera, va a comunicarse este repositorio con esta capa de dominio. Esa es su responsabilidad. Ahora, en el paquete de dominio vamos a agregar también sus paquetes internos. Aquí estará su modelo. El dominio también va a tener su modelo. El siguiente que va a tener será el repositorio. Y también tendrá los casos de uso. Cada uno de estos paquetes tiene su propia responsabilidad. Este modelo va a servir para poder interactuar en esta capa. Este repositorio se va a comunicar con el repositorio de la capa de data. Esa es la fuente de comunicación. Repositorio de capa data con repositorio del dominio. El use case será el único responsable de comunicarse con la presentación, ¿ya? Y obviamente este caso de uso va a interactuar con este repositorio, así como también con su propio modelo, ¿ya? Esto de acá es independiente de las demás capas, no tiene nada que ver con las otras capas. Aquí básicamente estarán todas las interfaces y en este repositorio estará la implementación de esas interfaces. Y él también, mediante el mapper, hará la conversión de los modelos, es decir, del modelo entidad, el mapper va a poder convertir hacia el modelo de dominio. Y si la información que esté enviando este repositorio hacia acá llega con el modelo de dominio, entonces el mapper será el encargado de convertir ese modelo de dominio hacia el modelo de entity. Y hace la inversa cuando la información sale de acá, entonces hará la conversión a este modelo para brindárselo a este repositorio. Listo. Sigamos. Ahora, en la presentación vamos a tener también sus propios paquetes. Aquí estará, por ejemplo, los adaptadores. Tendremos uno para los adaptadores y otro paquete más para los comunes. Y la última que sería la UI. Pero como aquí ya al momento de crear nuestro proyecto nos ha generado este paquete, pues simplemente lo voy a arrastrar hacia acá. Vamos a refactorizar. Y listo. Básicamente esos serían sus paquetes.
Ahora sí, ya casi tenemos implementado nuestra arquitectura. En presentación tenemos aquí los adaptadores. La responsabilidad de los adaptadores básicamente es recibir un modelo de datos, un conjunto de datos, una lista de datos y mostrarlo en una interfaz gráfica. Como por ejemplo en un reciclador de vista, ¿no? Mediante un diseño que nosotros hayamos creado, allí va a ir mostrando cada uno de esos elementos. En comunes estarán todas las clases o los objetos que vamos a utilizar para nuestra interfaz gráfica. Ahí vamos a crear algunos archivos, algunas librerías. Y en comunes estarán todas las clases, las funcionalidades que nos va a servir para poder trabajar dentro de este paquete, dentro de la presentación. Es decir, va a poder interactuar de repente con cosas del adaptador o con funcionalidades de la UI. Listo, ya tenemos nuestra arquitectura y lo que vamos a hacer ahora será eliminar esos archivos que nos ha creado el editor por defecto, como estas de acá. Así que estas dos las vamos a eliminar. Vamos a decir que se vayan y nos vamos a quedar simplemente con este de acá. Luego, por ejemplo, vamos a quitar a este y a este también. Esos dos vamos a eliminarlo. Decimos OK, que se eliminen y listo. Ya tenemos esa parte. Y ahora aquí dentro de la UI vamos a crearnos un paquete para lo que vendría a ser el main. ¿Sí? Y este archivo o esta clase lo vamos a arrastrar hacia ese paquete. Refactorizamos. Vamos a hacer lo mismo con el login. El login también tendrá su propio paquete para tenerlo más ordenado, digamos. Aquí estará login. Y esto también lo arrastramos a él. Listo, es así como va a ir quedando nuestro proyecto. Dentro de la UI, cada actividad o cada fragmento va a tener su propio paquete para tenerlo ordenado, y dentro de él también tendrá su propio view model que les va a servir para poder comunicarse con los casos de uso. Los view models serán los únicos responsables de comunicarse con los casos de uso del dominio. Como hemos eliminado algunos archivos, pues es muy probable que tengamos error en este archivo de navegación. Así que vamos a abrirlo y vamos a borrar estos dos para que no nos dé error, porque ya no existen. Así que lo borramos. ¿Y qué más? Luego aquí en el menú también abrimos el menú y aquí, bueno, esto más adelante lo iremos cambiando según lo que vayamos necesitando de acuerdo a nuestro propio menú. Así que aquí no va a haber error allí. Dejamos eso por ahora así. Entonces aquí simplemente va a tener un solo fragmento, ¿no? Que sería el nav home. Listo. A ver, este archivo de aquí no lo vamos a utilizar, así que esto lo podemos eliminar. Damos OK y listo. ¿Qué más? Ahora vamos a esta parte, a ver cómo está. Y aquí, por ejemplo, este botón flotante, esto no lo vamos a utilizar, por lo tanto vamos a quitarlo de aquí. Y va a ir quedando así. Cerramos esto y ¿qué más necesitamos? A ver, vamos a la actividad principal. Y aquí va a comenzar a dar algunos errores. Y aquí está, por ejemplo, ese botón flotante que teníamos y que lo hemos eliminado. Así que esta parte vamos a quitarlo también. Le borramos y va a quedar así. Luego, como hemos quitado ese menú también, que no vamos a utilizar, así que esta parte
también vamos a quitarlo y quedará así. Listo, ya está. Cerramos esto y ahora lo que vamos a hacer es compilar nuestro proyecto para verificar que todo esté correcto hasta aquí. Y como vemos, aquí nos ha generado un error y básicamente es por los add services. Y esto tenemos que agregarlo en el manifiesto. Así que vamos aquí al manifiesto, abrimos, a ver, vamos a poner esto así. Y acá abajo, y dentro de esta parte, vamos a tener que agregar esta porción de código. A ver, para que se vea mucho mejor, así. Y con esto vamos a solucionar el error que nos ha generado. Ahora volvemos a compilar para verificar que todo vaya bien. Ahora sí, nuestro proyecto ha compilado sin ningún tipo de error. Vamos a cerrar esto para poder continuar. Ahora sí ha llegado el momento de empezar a codificar en nuestro proyecto. Y vamos a hacerlo en la capa de datos, específicamente creando todas las entidades que va a tener nuestra base de datos. Y aquí están las entidades que vamos a crear. Tendremos la entidad de usuario con su ID, su nombre, su email, su clave y vigente que nos va a servir para controlar el estado de este usuario. Para poder loguearnos utilizaremos el email y la clave. Luego tendremos la tabla de productos con su ID, descripción, precio y código de barra. El código de barra aquí será único. Luego tendremos la tabla clientes con su ID, su nombre, el número de documento que también aquí será único y vigente que nos va a servir para controlar precisamente el estado de ese cliente. Luego tendremos nuestra entidad ticket con su ID, almacenaremos la fecha, el total, el estado, es decir, si todavía está vigente o está anulado este ticket. Luego tendrá el ID usuario, ¿no? Que es una relación entre esta tabla usuario con la tabla ticket. Eso quiere decir que un usuario puede estar en uno o más tickets. Lo mismo va a suceder con el cliente. Un cliente puede estar en uno o más tickets. Luego tenemos la tabla detalle de ese ticket, detalle ticket, donde tendremos el ID y aquí está también el ID del ticket, es decir, un ticket puede tener uno o más detalles. Lo mismo sucede con el producto, un producto puede estar en uno o más detalles. Luego almacenaremos la cantidad, el precio y el importe de ese registro. Ahora sí, vamos a tener que crear todo esto en nuestro proyecto. Aquí en Entity vamos a tener que crear todas esas entidades que hemos estado viendo. Así que le damos clic derecho y vamos a agregar aquí una Kotlin class. Empezaremos con usuario, por ejemplo, Entity. Y esto va a ser una data class. Las data class fueron creadas específicamente para almacenar datos. Son clases mucho más pequeñas y mucho más eficientes que cualquier otra clase normal que conocemos. Así que empezamos por el primero, que será el ID. Esto será de tipo entero y va a empezar por defecto con valor 0. Hacemos lo mismo para nombre, con la diferencia de que esto es string y valor por defecto vacío. Seguimos con el email, también string. Seguimos con la clave, string también. Y el último será para el campo vigente, que esto sí es un entero. Valor por defecto en 0. Aquí una coma. Formateamos y listo. Es así como está quedando nuestra clase usuario entity. Recuerde que estos campos son para nuestra data class usuario entity. Cuando, por ejemplo, nosotros pasemos a producción, todos estos campos van a ser
ofuscado. Quiere decir que este nombre va a cambiar por otro al azar. Por ejemplo, podría llamarse A51, esto podría llamarse Z20, etcétera, etcétera. Y así cada uno de ellos. Ahora, para indicarle a room, nosotros vamos a tener que usar la etiqueta entity. Y esto le dice a room de que se debe crear una entidad en nuestra base de datos de room. Si lo dejamos así como está, él va a crear una entidad con este nombre, así, usuario entity, y estos campos. Pero como le había comentado, cuando esto ocurra la ofuscación, pues va a cambiar su nombre y ya no va a funcionar nuestro proyecto. Es por eso que aquí nosotros debemos de indicar cómo se va a llamar esa tabla. Aquí la tabla se va a llamar usuario. Sí. Esto, por más que se ofusque, no va a cambiar. Esa tabla siempre se va a llamar usuario, independientemente si nuestro proyecto está ofuscado. Entonces hacemos lo mismo para los campos. Así que vamos aquí. Vamos a utilizar primary key. Esto de acá indica de que este campo de acá va a ser el que contenga la llave primaria. Y esto vamos a indicar también de que va a ser autogenerado. Eso quiere decir que cuando llega un nuevo registro pondrá, por ejemplo, el ID 1, luego el ID 2 y así sucesivamente conforme vayan llegando nuevos registros. Seguimos aquí y ahora sí utilizamos otra anotación, por ejemplo a column info. Esto nos sirve para poder asignarle nombre a las columnas de nuestra entidad usuario en este caso, que obviamente no va a cambiar por más que nuestro proyecto esté ofuscado. Aquí vamos a ir cambiando sus valores, que será nombre, email, este será para la clave y el último para vigente. Es decir, todo esto de acá serán los campos o las columnas de nuestra tabla usuario y no va a cambiar este nombre por más que nuestro proyecto esté ofuscado. ¿Qué más? Este campo email debe ser único, es decir, en esta tabla usuario no puede haber dos registros con el mismo email. Así que vamos a indicar aquí una restricción y eso lo vamos a hacer a través de los índices. Esos índices son arreglos. ¿Ya? Dentro de él vamos a llamar a index y este index es de room y dentro de él estará el campo que va a tener esa restricción de único. Nuestro campo es email, es este de acá y será único. Listo, ya tenemos allí implementado toda esta entidad de usuario. Están todos los campos y listo. Ahora vamos a tener que implementar, por ejemplo, la entidad cliente y miren lo que podemos hacer. Si ya tenemos aquí esta clase, lo que podemos hacer es clic derecho y copiarlo. Luego nos ubicamos aquí, miren, en el mismo paquete, le damos clic derecho y pegamos. Y aquí nos va a pedir cómo se va a llamar esa nueva clase. Le vamos a decir que se va a llamar cliente entity. Decimos OK y miren lo que nos ha creado. Nos ha creado una clase llamada cliente entity, pero con los mismos datos de el anterior, es decir, de usuario. Y aquí simplemente podemos hacer los cambios mucho más rápido. Aquí será la tabla cliente. Luego aquí tenemos el ID que es el mismo, el nombre que es lo mismo, email no existe, borramos, clave tampoco. Aquí por ejemplo estaría el número de documento y también número así doc, ¿no? Tenemos vigente también, listo, así que todo esto nos sirve. Lo dejamos
dejamos como está. Ahora sí, aquí el campo que será único será número de documento, así que esto podemos copiarlo y pegarlo aquí, y ya tenemos implementado ahora nuestra entidad cliente, ¿no? Está su ID, está su nombre, número de documento y vigente, tal como está el ID, está el nombre, el número de documento y el último campo que es vigente, y también ya está aquí el nombre de la tabla y la restricción en este caso. Listo, ya tenemos ello. Podemos hacer lo mismo para producto, así que copiamos por ejemplo a este de acá, damos clic derecho, copiar, y aquí en entidad pegamos, y esto ahora se va para producto. A ver, producto entity, damos OK y ya se ha creado toda la estructura. Damos un poquito y ya tenemos. Y empezamos a modificar, simplemente aquí ya dirá ahora producto. Tenemos producto entity, tenemos un ID, a ver, aquí estará la descripción y también la descripción de ese producto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el código barra, necesitamos, ¿qué más? El precio, pero el precio no es string, ¿no? Aquí el precio es doble, con valor por defecto en 0. Listo, son 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, ok. Esto de acá ya no va, así que borramos esto y vamos cambiando aquí también precio, esto es código barra y listo. Aquí el campo único será código barra, así que vamos aquí y dirá código barra. Ese es el campo único que no se puede repetir. Listo, ya tenemos implementado también ya nuestra entidad para producto. ¿Qué más necesitamos? Ya tenemos usuario, tenemos cliente, tenemos producto. Vamos ahora con lo que vendría a ser el ticket. Vamos a repetir el proceso para ticket. Por ejemplo, vamos a copiarlo aquí a usuario y vamos a pegarlo aquí también en entity, y ahora sí aquí simplemente cambiamos por ticket, decimos OK y listo, ya se ha creado nuestra data class. Modificamos aquí, esto será ahora para ticket, el ID se mantiene, aquí estará por ejemplo para la fecha, el total, y obviamente el total ya no es string, aquí será un valor doble que empezará con valor inicial en 0. Luego de ello tenemos por ejemplo aquí cambiamos, aquí también será para total y listo. Ahora sí, aquí vamos a quitar esto que no nos va a servir, y este vigente lo vamos a cambiar por el ID usuario, por ejemplo, el ID usuario, y aquí también estará ID usuario. Podemos copiarnos esto y pegamos debajo, y esta vez aquí estará el ID cliente. Lo mismo va a suceder en este punto, ID cliente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta el estado. Entonces, justo aquí vamos a hacer así. Y este será estado. Y aquí también estará estado. Listo. Ahora sí ya tenemos todos los campos. Están todos, y ahora sí nos falta hacer la relación que hay, ¿no?, de un usuario con ese detalle ticket. Lo mismo el cliente con esta tabla. Recuerde que usuario aquí es la tabla padre
y cliente también es la tabla padre con relación a ticket. Vamos aquí y aquí vamos a hacer los cambios. A ver. Borramos esto y aquí estarán todas las llaves foráneas, y esa llave foránea es un array. Eso quiere decir que dentro de él puede haber varios, y empezamos por el primero. Importamos a foreign key y abrimos paréntesis y nos valemos de esto aquí. Recuerde que aquí está la tabla padre, es decir, hace referencia a usuario entity, es decir, a esta tabla de aquí, ¿no? Luego dice cuál es esa columna que tiene la llave primaria de esta tabla padre. Dice que se llama id. Eso quiere decir que hace referencia a este campo id que tiene precisamente esa llave primaria. Luego hace referencia a la llave secundaria, es decir, que está en esta tabla ticket entity. Entonces aquí está, miren, hace referencia a esta columna. Ahora de acá, esto de acá lo que dice es que cuando se elimine ese usuario, si va a hacer algo o no. En este caso dice que se va a eliminar en cascada. En nuestro caso vamos a decir que no haga nada, es decir, no queremos que si un usuario es eliminado, no queremos que todo lo que haya hecho o que esté registrado aquí en esta entidad se borre, ¿no? Por eso, si ocurre ello, estaríamos perdiendo datos, ¿ya? Así que si se elimina un usuario, que no haga nada en esta tabla de ticket entity. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos ahora esta otra relación que hay entre cliente y ticket. Así que podemos copiar esto, ponemos aquí coma y debajo de él estará precisamente ahora la otra relación. Aquí ya es cliente entity y allí también tiene el campo id. Y si nos vamos aquí, está aquí el campo id que tiene precisamente la llave primaria. Seguimos y ahora en este caso se llama id cliente, que hace referencia a esta columna. Si se elimina un cliente, pues que no haga nada tampoco en esta tabla, que no elimine ningún registro. Así que ya tenemos ahora sí implementado gran parte de nuestra entidad ticket, pero todavía no hemos terminado. De momento lo dejamos así. ¿Qué más necesitamos? Ahora necesitamos el detalle, es decir, esta tablita de aquí, que tiene relación también con el ticket y con el producto. Así que nos podemos valer de este mismo ticket, así que podemos copiarlo y lo pegamos aquí mismo. Pegar y le vamos a cambiar el nombre, ¿no? A esto, detalle ticket entity. Ok, y listo, ya tenemos el. Entonces vamos a cambiarle acá arriba el nombre. Vamos a ampliar así un poquito. Aquí será detalle ticket. Listo, ahora sí, tiene relación con quién. Si vemos aquí, detalle ticket tiene relación con ticket, así que tickets es el padre. Entonces podemos cambiar aquí por ticket entity y allí también tiene ese nombre o ese nombre de columna id, es decir, hace referencia a este campo. Seguimos. Luego aquí estará producto entity, ¿no? Que hace referencia a esta tabla de aquí. Y obviamente aquí también, como ven, está su clave primaria id. Y eso es lo que está aquí. Ahora sí vamos a modificar en esta parte de abajo. Tendrá un id. A ver qué más tenemos. Tiene un id, el id ticket, id producto, cantidad, precio e importe. Entonces vamos aquí. Será para precio.
y nos vamos a valer de esto. Borramos esta parte y aquí estará importe, lo mismo aquí. Necesitamos otro para la cantidad, así que vamos aquí, cantidad, también aquí, cantidad si es de tipo entero, ¿no? Y con valor inicial en 0. Bueno, aquí fecha no va, esto, vamos quedando así, precio, importe, cantidad, y ahora sí necesitamos los demás campos que tendrán la llave secundaria. Entonces aquí estará, por ejemplo, ID ticket y el ID producto. A ver, corregimos esto, ID producto. Listo, esto va para acá también y hacemos así. Borramos esto, formateamos y listo, ya tenemos completado. A ver, son 3, 6, vamos a ver, 3, 6 campos, listo. Ya tenemos completados los campos y ahora sí, vamos a modificar aquí. Como esto está relacionado a la tabla productos, pues este campo de aquí, esto debe ir aquí, ya está. Si se elimina un producto, pues que no haga nada en esta tabla detalle ticket. Vamos a copiar esto y nos vamos a la parte de arriba y pegamos. Eso está relacionado con ticket. Entonces ya tenemos implementado toda nuestra relación aquí en detalle ticket, y es así como va a quedar. A ver si reducimos un poquito para verlo. A ver, sí, y ahí estaría completado. Eso sería todo el código de detalle ticket entity. Hacemos un alto aquí para corregir este punto. ¿Qué sucede si es que eliminamos algún ticket? Pues también debería de eliminarse automáticamente todo su detalle. Así que aquí vamos a cambiar a cascada. Listo, ya tenemos esa corrección hecha. Y ahora sí nos vamos aquí a Ticket Entity. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en Ticket Entity? Pues vamos a agregar una referencia a todo este detalle. Y eso nos va a servir cuando nosotros grabemos un registro de ticket, que eso también debería de registrar todo su detalle. Llega un ticket y también debemos de registrar todo su detalle. Así que en este punto vamos a agregar esa referencia. Vamos a crearnos aquí un campo que se llame detalles, y este detalle debe ser una lista que contenga precisamente a detalle ticket entity, y por defecto será una lista vacía. Como este campo no va a pertenecer a ticket entity, vamos a tener que ignorarlo. Así que nos ubicamos en este punto, decimos coma, y aquí vamos a hacer vamos a ignorar esa columna. ¿Cómo se llama esa columna? Pues se llama detalles. Ahí está. Esto hace referencia a esta columna. Quiere decir que esta columna será ignorado para no guardarse dentro de Ticket Entity. Listo. Con esto ya tenemos implementado todas nuestras entidades que tenemos aquí. Así que por ahora ya tenemos culminado todo lo que tenga que ver con nuestras entidades. Vamos a quitar todas estas fichas que ya no nos va a servir de momento. Continuamos y ahora vamos a trabajar en el DAO. Así que le damos clic derecho y aquí vamos a agregar una nueva Kotlin class. A esto le vamos a llamar, por ejemplo, usuario DAO. Y esto será una interfaz. Así que agrandamos un poquito. ¿Y por qué esto es una interfaz?
debido a que estamos utilizando room, y room para esto nos obliga a que esto sea una interfaz. Así que aquí vamos a utilizar la anotación @DAO. Y vamos a tener que importar esto. Listo, con eso ya room sabe de que se trata de una interfaz y que él debe hacer la implementación por detrás. Así que vamos a crear aquí la primera función suspendida, el cual lo vamos a utilizar, por ejemplo, para insertar datos. Y esto va a recibir por parámetro un usuario. Y obviamente este usuario es de tipo entity. ¿Y qué es lo que va a retornar cuando se inserte? Pues va a retornar un entero largo. Y aquí debemos de utilizar también la anotación insert, que viene de room también. Ya está. Vamos a copiar esto y vamos a utilizar otro para poder actualizar acá. Actualizar un usuario. Y aquí también cambiamos por update. Listo. Y eso nos va a retornar simplemente un entero. Copiamos esto y vamos con el siguiente, que nos va a servir para poder eliminar un registro. Así que aquí estará el famoso delete. Y esto también nos va a retornar un entero. Ahora vamos a crear otra función que nos va a permitir obtener todos los registros que se encuentran en esta tabla mediante el campo o nombre. Vamos a hacer una búsqueda mediante ese campo nombre. Esta función se va a llamar, por ejemplo, listar por nombre, y va a recibir por parámetro un nombre. Y esto, a diferencia de que nos devuelva simplemente una lista con esos usuarios, vamos a hacer que nos devuelva un flow. Ese flow es este de acá, de corrutinas. Usamos esto y dentro de ese flow nos va a retornar precisamente esa lista de usuarios. Ahora sí, vamos con la otra anotación de query que nos va a servir para hacer esa consulta. Vamos a traer todos los campos desde la tabla usuario y aquí vamos a decir dónde el campo nombre. Vamos a utilizar aquí este operador de like, y lo que vamos a hacer aquí es utilizar un comodín que representa cualquier carácter, y esto estará concatenado con ese parámetro nombre, y luego concatenaremos también con ese comodín que representa cualquier carácter. Y con esto vamos a obtener esa lista de usuarios en este caso, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, copiamos esto y vamos a hacer otra recuperación aquí. Y esta vez será, por ejemplo, obtener usuario. Y esto nos va a servir para realizar un login, así que vamos a utilizar aquí como parámetros el email y la clave. Esto sí va a ser una función suspendida. Y borramos esta parte. Y nos quedamos con esto de acá. Listo. Ahora sí, la consulta. Vamos a modificar. Y vamos a decir dónde el campo vigente debe ser igual a 1. Y el campo, en este caso email, debe ser exactamente igual al parámetro email que estamos pasando, y la clave o el campo clave también debe ser exactamente igual al parámetro que estamos pasando en este punto. Si todos esos valores, tanto el email, la clave y este valor de vigente, se cumplen, entonces nos va a retornar un usuario. Pero si alguno de ellos no cumple la condición, es decir, no existe ningún registro con esos datos, entonces nos va a retornar un valor nulo. Eso es lo que representa este signo de interrogación cerrado, que puede ser nulo.
Seguimos, vamos a copiarnos esto y vamos a pegarlo aquí debajo, y eso nos va a servir para poder obtener un usuario por su ID. Entonces vamos a modificar aquí, simplemente será ID de tipo entero, y esto también podría retornarnos un usuario o un valor nulo. Cambiamos aquí la condición y ahora será el campo ID debe ser igual a ese parámetro ID que estamos enviando. Listo, ya tenemos para obtener el usuario. Esto nos va a servir cuando nosotros estemos intentando actualizar los datos de un registro. Es decir, enviamos ese ID a la otra actividad o fragmento y desde allí vamos a recuperar todos los datos de ese usuario, ¿no?, mediante ese ID. Vamos a copiarnos esto, pegamos debajo y ahora vamos a crear uno para verificar si es que ya existe una cuenta en esta tabla usuario. Le ponemos existe cuenta y esto no va a recibir ningún parámetro y solo va a retornar un valor entero. Aquí borramos esta parte, va quedando así. Tampoco va a tener aquí parámetros y dentro de él vamos a hacer si esto está nulo, es decir, el conteo que vamos a hacer mediante ese ID. Si eso retornase nulo, pues vamos a decir aquí que nos retorne un valor 0, siempre y cuando esto sea nulo. Listo, ya tenemos allí. Y ahora vamos a hacer otro. Vamos a copiarnos esto. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, para lo que vendría a ser actualizar la clave. Pegamos esto y vamos a poner aquí actualizar clave. Esto será para actualizar la clave de ese usuario o de un usuario en este caso, ¿no? Así y listo. Ahora sí vamos a modificar esta parte, ya no será un select, sino aquí será un update usuario, y ahora sí vamos a escribir en el campo clave. Y esto va a ser igual al parámetro que estamos pasando allí, clave, donde el ID debe ser exactamente igual. Es decir, mediante este ID va a actualizar esta tabla usuario y sobreescribirá el valor de el campo clave. Y si eso es exitoso, pues nos retornará un valor entero. Este será una transacción porque va a tener que realizar dos operaciones y todas esas deben ser exitosas. Así que vamos a llamar aquí, por ejemplo, grabar cuenta, y esto va a recibir por parámetro un usuario de tipo entity, y esto nos debería de devolver un usuario si es que se ha logrado realizar la operación con éxito. Caso contrario, nos retornará un valor nulo. Listo, ahora sí, dentro de él lo que vamos a hacer es un retorno, y este retorno vamos a obtenerlo, o vamos a usar, mejor dicho, aquí nuestra función interna que ya tenemos ahí, obtener usuario por ID. Y este obviamente nos pide un ID, y ese ID lo vamos a sacar de la otra función que vamos a ejecutar dentro de él, que sería insertar, y le pasamos ese usuario. Él nos va a retornar un entero largo, pero nosotros vamos a hacer la conversión a un entero, y con ese ID que nos está devolviendo esa función insertar, vamos a obtener ese usuario, y eso es lo que va a salir aquí. Listo, con esto ya tenemos implementado todas las operaciones, todas las funciones de esta interfaz usuario DAO. Como vemos aquí, esta interfaz, su responsabilidad básicamente es la de impactar contra la base de datos, es decir, va a insertarle datos, va a actualizarlos, eliminarlos o recuperar información de ella.
Bien, ya tenemos todo esto terminado y ahora ya podemos cerrar esta ficha.